Antes de seguir, hay que poner una línea roja sobre la mesa, porque si no lo hacemos desde el primer minuto, caemos directo en la trampa que Internet ama, una historia tan explosiva que parece real solo por lo bien que suena. En las últimas horas, se viralizó una versión que, si fuera cierta, sería el mayor quiebre institucional en la historia moderna de Estados Unidos, que el mando militar habría ido hasta Florida en plena madrugada para retirar el llamado maletín nuclear de manos de Donald Trump y dejarlo, en la práctica, sin acceso a la capacidad de autorizar un lanzamiento. La narración viene con horarios exactos, nombres, minutos contados y un tono de «esto ya ocurrió, asúmelo». Y justo por eso merece una disección fría. Porque cuando una historia llega demasiado empaquetada, normalmente es porque está diseñada para convencer, no para informar. La versión que circula pinta una secuencia casi cinematográfica. Reunión de emergencia en el Pentágono. Discusión breve pero decisiva. Viaje inmediato. Un cara a cara tenso. Resistencia. Presión. Y un objeto simbólico que cambia de manos a las 12:47 am. Y lo que realmente engancha no es solo el objeto, sino la idea prohibida detrás. Los militares determinando que una figura civil no es apta. Esa sola frase enciende alarmas históricas, porque desde la fundación del sistema estadounidense, el principio es simple y sagrado. El poder civil manda, el poder militar obedece. Si ese principio se rompe, no se rompe una regla burocrática, se rompe el corazón del modelo democrático. Pero aquí viene el primer choque con la realidad, y es un choque enorme. El maletín nuclear no es un trofeo que se le quite a cualquiera, ni un objeto que quede en manos de expresidentes, ni una pieza que se mueva según el drama del día. Es un componente operativo de mando y control que acompaña al presidente en funciones para que, si ocurre una emergencia extrema cuando no está en un centro de mando fijo, pueda comunicarse y autenticar una orden. En términos prácticos, ese sistema está diseñado para funcionar con una autoridad legal vigente, no con nostalgia política ni con estatus de exmandatario. De hecho, en transiciones presidenciales, el sistema está pensado para que, a la hora exacta del juramento del nuevo presidente al mediodía, lo anterior quede desactivado y lo nuevo quede activado. No es una opinión, es la lógica misma de la continuidad de mando. Y eso nos lleva a la segunda grieta del relato viral. Los nombres. En redes se repite como si fuera un dato grabado en piedra que el presidente del Estado Mayor Conjunto sería el general Charles Brown, y que él habría dirigido esta operación. El problema es que los registros públicos recientes y comunicados institucionales señalan que la jefatura del Estado Mayor Conjunto no coincide con esa descripción. Cuando un relato empieza fallando en algo tan verificable como quién ocupa un cargo hoy, la credibilidad completa se desploma, porque si se inventa el marco, el resto suele ser decorado. Ahora, no hace falta negar la historia para entender por qué se siente tan creíble. Se siente creíble porque toca un miedo real. El miedo a que el sistema nuclear dependa de una sola persona y de minutos. Ese miedo existe desde hace décadas, incluso dentro de Estados Unidos. Se discute en medios, en universidades, entre expertos en seguridad nacional y en organizaciones que piden reformar la autoridad única para que no descanse sobre un solo individuo. Y cuando ese miedo se mezcla con polarización política, cualquier rumor que suene a «alguien por fin lo frenó» o «alguien por fin lo expuso», se convierte en combustible perfecto. Entonces, en lugar de repetir el rumor como si fuera un parte de guerra, vale más hacer algo mucho más incómodo y más útil. Explicar qué es realmente ese maletín, qué permite, qué no permite y por qué la idea de retirarlo a una figura que no es el presidente en funciones ya suena rara desde el punto de vista del propio sistema. El famoso maletín nuclear, también llamado fútbol, no es un botón mágico, no es una caja con una palanca roja que, al abrirse, lanza misiles automáticamente. Es un paquete de procedimientos, comunicaciones y autenticación. El presidente no marca un número y listo. En el proceso real hay verificación de identidad mediante códigos, comunicación con centros de mando, validación de formato,
y luego una cadena de transmisión hacia las estructuras que ejecutarían la orden. Es un sistema hecho para moverse rápido, sí, pero también para evitar confusión, errores y suplantación. Y dentro de esa lógica aparece otra pieza clave que muchas historias virales omiten. El presidente no guarda los códigos en el maletín como si fueran llaves de casa. Los códigos de autenticación se asocian a la identidad del comandante en jefe en funciones. Hay tarjetas, procedimientos, reemplazos y redundancias. Se habla incluso de la famosa Biscuit, una tarjeta con códigos que autentica al presidente ante el sistema. Todo eso no es un mito. Es parte de la arquitectura descrita durante años por fuentes abiertas y análisis especializados. Y aquí viene la pregunta que lo cambia todo. Si el maletín acompaña al presidente en funciones y el acceso operativo depende de que esa autoridad exista en ese momento, entonces, ¿qué significa realmente quitarle el maletín a alguien que no es el presidente en funciones? En el mejor de los casos, sería una metáfora. En el peor, sería una manipulación para que el público crea que existe un poder extraconstitucional que puede apagar a una figura política. Esto no significa que el sistema sea invulnerable. Al contrario, es precisamente porque el sistema es tan sensible que el tema genera tanta tensión. Existe un debate real sobre qué ocurre si un presidente, en un escenario extremo, intenta ordenar algo que asesores y mandos consideren ilegal o catastrófico. Existe un principio básico en cualquier fuerza armada moderna: las órdenes ilegales no se obedecen. Esa idea viene de la historia dura del siglo XX y de las responsabilidades personales de mando. Pero una cosa es negarse a ejecutar una orden ilegal en el momento, y otra muy distinta es actuar preventivamente, como si existiera una figura legal que permita retirar por cuenta propia la autoridad nuclear al comandante en jefe. Ese salto no está claro en el marco institucional tradicional, y por eso, si un día ocurriera una crisis real de este tipo, sería una tormenta legal inmediata. Ahí entra un elemento que casi nunca se explica bien en videos virales. En Estados Unidos existen mecanismos políticos para declarar incapacidad o retirar poder ejecutivo. El más citado en crisis de este tipo es la Enmienda 25, que contempla escenarios de incapacidad presidencial y habilita un proceso donde el vicepresidente y una mayoría del gabinete pueden actuar. También existe la vía legislativa, con procesos de control y sanción política. Ninguno de esos caminos es perfecto. Ninguno es rápido en el sentido de minutos, pero existen porque el sistema está diseñado para que el árbitro final sea civil, no militar. En otras palabras, si un relato presenta a los militares como quienes deciden la aptitud política de un líder, está describiendo exactamente el tipo de cosa que el sistema intenta evitar. Entonces, ¿por qué un relato así se vuelve viral ahora? Porque estamos en un punto donde el tema nuclear volvió a la conversación pública, no solo por rivalidades globales, sino por discursos, amenazas, gestos, ejercicios, pruebas y tensiones regionales que empujan a los medios a hablar otra vez de disuasión. Y cuando se habla de disuasión, se habla de mando. Y cuando se habla de mando, se habla del fútbol. Es un símbolo perfecto, tangible, fotografiable, misterioso y con aura de secreto. En un mundo donde la gente siente que la política se volvió espectáculo, el maletín nuclear parece el objeto definitivo para narrar el espectáculo máximo. Ahora bien, hay un detalle todavía más importante que desmonta la parte más dramática del rumor. Incluso si un presidente en funciones tuviera el maletín a su lado, no significa que pueda hacer lo que quiera y que todo se ejecute como una máquina sin fricción. La orden tendría que pasar por estructuras militares que la procesan, y aunque el sistema está construido para responder, también está construido con procedimientos. Hay personas, pasos y confirmaciones. Eso no es garantía absoluta contra la locura, pero sí significa que la historia simplificada de tiene el maletín, aprieta el botón, fin, es propaganda narrativa, no explicación. Y justamente ahí es donde el rumor se vuelve útil para otra cosa, para medir cuánto confía la sociedad en sus instituciones,
Cuando millones creen fácilmente que el Pentágono puede salir de noche a confiscar la capacidad nuclear de una figura política, lo que se está viendo no es solo credulidad, se está viendo un nivel de desconfianza tan alto que la gente asume que el verdadero poder opera en la sombra. Eso es peligroso, porque esa desconfianza no se queda en una historia, se convierte en conducta, en movilización, en paranoia, en rupturas sociales y en un país armado, polarizado y con memoria reciente de días tensos en la calle. Ese tipo de narrativas no son un juego. Otra pieza que los relatos virales suelen explotar es la idea del mensaje en redes sociales atribuido a Trump, llamando a sus seguidores a actuar. Ese tipo de afirmaciones, en tiempo real, son el combustible perfecto para que la historia pase de rumor a crisis. Pero aquí hay que ser extremadamente cuidadosos. Capturas de pantalla circulan todo el tiempo. Muchas son reales. Muchas son sacadas de contexto. Muchas son fabricadas. La diferencia entre una crisis institucional y una operación de manipulación puede estar en una imagen falsa compartida 10 millones de veces antes de que alguien la verifique. Pensemos entonces en el escenario realista. Si existiera una preocupación auténtica y urgente sobre una decisión de uso de fuerza a gran escala, el movimiento lógico institucional no sería un general viaja y confisca un maletín, como si fuera una escena de película. El movimiento lógico sería activar canales formales, alertar a los responsables políticos que tienen autoridad, reforzar protocolos de verificación y preparar al sistema para resistir una orden que no cumpla requisitos legales. Y si la preocupación fuera sobre armas nucleares, el foco estaría en la autenticación, la comunicación y la cadena real de mando, no en una maleta como fetiche. También hay un detalle que mucha gente ignora. El fútbol no es único en el sentido de solo existe uno. Existen mecanismos de redundancia y se ha reportado durante años que hay más de un satchel asignado para continuidad de mando, incluyendo estructuras para el vicepresidente. Eso significa que la obsesión con "le quitaron el único maletín" es, otra vez, parte del dramatismo. La realidad operacional suele ser menos cinematográfica y más redundante, más aburrida, más diseñada para evitar fallas. Y por eso mismo, la historia viral se vuelve sospechosa. Es demasiado perfecta como relato. Pero aquí viene el giro que hace que esta historia sea todavía más interesante que el rumor. Aunque el rumor sea falso o no verificable, la pregunta que lo sostiene es real y todavía no está resuelta de manera que deje a todo el mundo tranquilo. La pregunta es, ¿qué pasa si el sistema percibe que el comandante en jefe está actuando de forma irracional o fuera de la ley? ¿Hasta dónde puede llegar la resistencia interna sin romper la Constitución? ¿Quién es el último freno en un escenario de minutos? Ese dilema existe. Por eso hay expertos que llevan años pidiendo reformas para que la decisión no dependa de una sola persona. Por eso se escribe sobre segunda firma, supervisión, procedimientos reforzados. Y por eso, cada vez que hay tensión global, el fútbol vuelve a aparecer como símbolo del abismo. En este punto conviene separar dos cosas que Internet mezcla a propósito. Una es el debate legítimo sobre reforma y control, y otra es la fantasía de que los militares pueden desactivar a voluntad a una figura civil porque no les gusta o porque la consideran un riesgo. Esa fantasía es venenosa, porque justifica cualquier cosa. Si se normaliza la idea de que el poder militar puede corregir al civil cuando el civil se equivoca, se está caminando hacia algo muy oscuro, incluso si el objetivo inicial pareciera evitar una catástrofe. La historia enseña que esos atajos rara vez se quedan en un solo uso. Entonces, lo más responsable y lo más potente narrativamente, aunque suene raro decirlo, es contar esta historia como lo que realmente es: un rumor diseñado para activar miedo, esperanza y rabia al mismo tiempo, y un espejo que refleja una ansiedad real sobre el poder nuclear y la estabilidad institucional. La historia viral intenta imponer una conclusión: ya ocurrió el quiebre. Pero lo que sí está ocurriendo, con total certeza, es algo diferente.
se está probando cuán fácil es empujar al público a creer en una ruptura total con solo una cronología bien escrita y un objeto simbólico. Y aquí aparece el factor internacional, porque en el tablero global, la percepción lo es todo. Aliados y adversarios no necesitan que algo sea 100% real para aprovecharlo. Basta con que parezca plausible para generar dudas sobre la coherencia del mando. Cuando un rival ve trending topics hablando de crisis de control nuclear, aunque sea falso, lo interpreta como síntoma, polarización, confusión, fragilidad, y eso puede alterar cálculos, elevar riesgos, incentivar provocaciones o, como mínimo, alimentar campañas de propaganda en el exterior. La estabilidad estratégica no se mide solo por misiles, se mide por claridad, y la claridad se pierde cuando las sociedades se alimentan de relatos imposibles. Si se quiere mantener el pulso alto sin caer en mentira, el enfoque correcto es este: no afirmar que el hecho ocurrió, sino mostrar cómo el rumor se construyó, dónde falla, por qué engancha y qué revela del sistema real. Porque, al final, la parte más inquietante no es imaginar a un general confiscando una maleta. La parte más inquietante es descubrir que una porción enorme del público está lista para creerlo sin pedir pruebas sólidas. Y esa disposición nace de años de desconfianza, de tensiones, de discursos extremos y de instituciones que, muchas veces, no explican nada con claridad. La pregunta final, entonces, no es ¿le quitaron el maletín nuclear a Trump? La pregunta final es otra, y es más peligrosa porque no depende de un rumor. ¿Cuántas historias similares más van a circular en el próximo gran pico de tensión? ¿Y cuántas van a empujar a gente real a tomar decisiones reales en la calle basándose en una ficción? Porque cuando un relato mezcla seguridad nacional, traición, golpe y acción inmediata, deja de ser entretenimiento, se vuelve un arma emocional. Y justo ahí es donde hay que cerrar con el punto que casi nadie quiere mirar de frente. El sistema nuclear estadounidense, como cualquier sistema humano, depende de reglas, sí, pero también depende de confianza. Confianza en procedimientos, en límites, en responsabilidad. Cuando la confianza se rompe, los rumores toman el lugar de los hechos, y el miedo toma el lugar del análisis. Tal vez el rumor del maletín no tenga sustento verificable, pero su éxito muestra algo igual de serio. Hay demasiada gente convencida de que el quiebre institucional es no solo posible, sino inevitable. Y cuando una sociedad empieza a creer que el quiebre es inevitable, empieza a comportarse como si ya hubiera ocurrido. Lo que viene después no depende de una maleta, depende de si se exige evidencia antes de creer, de si se entiende cómo funciona el poder antes de repetir consignas, y de si se reconoce que la estabilidad no se sostiene con historias perfectas, sino con hechos imperfectos, pero comprobables, porque hay crisis que empiezan con decisiones reales, y hay otras que empiezan con una mentira suficientemente buena como para sentirse real. Y a veces, la diferencia entre una y otra se decide en una sola noche viral.